En este video veremos la ecuación de una recta que pasa por dos puntos dados. Recordemos que la ecuación de la recta está dada por la fórmula y igual a A por X más B, donde A es la pendiente de la recta y B su ordenada al origen. Es decir, es el punto gráficamente donde la recta corta al eje Y. Vemos por la fórmula que para determinar la ecuación de una recta necesitamos encontrar su pendiente y su ordenada al origen, simplemente, ya que X e Y son las variables. Veamos cómo encontrar la pendiente de una recta dados dos puntos. Dados el punto P1 de coordenadas x1 y 1 y el punto P2 de coordenadas x2 y 2, el valor de la pendiente la calculamos de esta forma, es decir, el cociente entre la diferencia de las ordenadas y la diferencia entre las abscisas. O sea, debemos hacer la diferencia entre las coordenadas y 2 menos y1 y dividirla en la diferencia entre las coordenadas x, x2 menos x1. Una vez calculada la pendiente, se puede determinar la ordenada al origen y esto lo veremos con un ejemplo. En este ejemplo nos piden encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A de coordenadas menos 2, 3 y B de coordenadas 6, menos 1. El primer paso es calcular la pendiente a partir de los puntos dados. No importa qué punto le llamemos punto 1, ya que punto le llamemos punto 2. Es indistinto, el resultado va a ser el mismo. Pero sí nos conviene anotar para cada coordenada el nombre que le daremos. Entonces, por ejemplo, si decidimos que a A le vamos a llamar punto 1, le asignamos el nombre x1 a la coordenada x y 1 a la coordenada y. B será el punto 2, le asignamos x2 a la coordenada x y a la coordenada y el nombre y2. Esto es para no confundirnos en el momento de aplicar la fórmula para calcular la pendiente. Entonces, para calcular la pendiente tenemos primero que buscar y2. Y2 es menos 1. Menos 1. Menos y1. Y1 es 3 en este caso. Entonces, nos queda menos 1 menos 3. Dividido en x2, que es 6, menos x1. Cuidado que x1 en este caso es negativo, entonces debemos colocar 6 menos, este menos es el que nos indica la fórmula, menos 2, que es el valor de x1, es decir, 6 menos menos 2. Resolviendo, nos queda menos 1 menos 3 es igual a menos 4. 6 menos menos 2 es igual a 6 más 2. Siguiendo, tenemos menos 4, 6 más 2 queda 8. Como tenemos la división entre un número negativo y un número positivo, el resultado queda negativo. Podemos simplificar 4 y 8 y el resultado nos da menos un medio. Este es el valor de la pendiente. Podemos ya empezar a armar nuestra ecuación con el valor de la pendiente, que es el único valor encontrado hasta ahora. Es decir, igual a la pendiente por x más b. B es el valor que todavía no conocemos, pero ya sí lo podemos encontrar. Conocida la pendiente, podemos encontrar el valor de b haciendo uso de uno de los puntos dados, A o B. Cualquiera de los dos, es indistinto. En este ejemplo lo voy a resolver usando los dos puntos simplemente para que comprueben que el valor de b va a ser el mismo. Entonces, supongamos que elegimos el punto A. ¿Qué debemos hacer? El punto A tiene coordenadas x igual a menos 2 e y igual a 3. Esos valores los vamos a reemplazar en la fórmula a la que habíamos llegado, esta fórmula en la que b es nuestra incógnita. Entonces, el valor menos 2, que es el valor de x, lo vamos a colocar en el lugar de x, fíjense que acá lo hice, y el valor 3, que es y, lo vamos a colocar en el lugar de y. Es decir, reemplazando el 3 en el y el menos 2 en el x, nos queda
3 igual a menos 1/2 por menos 2 más b. Acá se ve claramente que b es la única incógnita, muy fácil de despejar y de encontrar su valor. Resolvemos menos 1/2 por menos 2, podemos simplificar los dos, y menos por menos nos queda más, toda esta operación queda 1. Este 1, para terminar de despejar b, lo pasamos al otro lado cambiado de signo, queda 3 menos 1 igual a 2. Es decir, la ordenada al origen es 2, que es el valor que nos estaba faltando para terminar de armar la ecuación de la recta. ¿Qué pasa si hubiésemos elegido el punto B? El punto B tiene coordenada x igual a 6, que lo vamos a colocar en el lugar de x, e y igual a menos 1, que lo vamos a colocar en el lugar de y. Nos quedaría entonces menos 1 igual a menos 1/2 por 6 más b. Resolvemos, podemos simplificar, y al ser un producto de un negativo con un positivo queda negativo, toda esta operación queda igual a menos 3. Este menos 3, para terminar de encontrar b, debemos pasarlo al otro lado cambiado de signo. Es decir, nos queda menos 1 más 3 igual a 2. Vemos que la ordenada al origen, al haber usado el punto b, queda exactamente igual que si hubiésemos usado el punto a. En definitiva, la ecuación de la recta que nos pedían encontrar, es decir, la recta que pasa por el punto A de coordenada menos 2, 3 y el punto B de coordenada 6, menos 1, es esta que acabamos de encontrar, con pendiente menos 1/2 y ordenada al origen 2. Podemos ahora graficar la recta encontrada y de paso a través del gráfico verificar si realmente esta recta pasa por los puntos dados. Recordemos el método para graficar muy simple de la ordenada y la pendiente. Lo primero que debíamos hacer era ubicar la ordenada, que es el punto 2, es decir, es el punto donde la recta corta el eje Y. A partir de la ordenada, marcamos la pendiente. ¿Cómo? El denominador, desde la ordenada, debemos contar tantas unidades como me indica el denominador a la derecha. El denominador es un 2, contamos 2 unidades a la derecha. Desde este lugar nos fijamos qué dice el numerador y el signo de la pendiente. Es decir, el numerador nos indica una unidad y la pendiente es negativa. Es decir, habíamos contado 2 unidades a la derecha y desde ahí debemos bajar una unidad, que es lo que nos indica, la cantidad que nos indica el numerador, y además la pendiente es negativa, por eso debemos bajar. Con estos 2 puntos podemos graficar la recta. Veamos ahora si el punto A de coordenadas menos 2, 3 cae sobre la recta, es decir, si la recta pasa por este punto. Menos 2 es x. Bien, acá tenemos la coordenada x menos 2. Y 3 es y, coordenada y. Trazando una horizontal por 3 y una vertical por menos 2, donde se cortan, tenemos el punto A. Fíjense que el punto cae en la recta graficada. El punto B, coordenada x igual a 6 e y igual a menos 1. Menos 1, 6. Este es el punto B, cae sobre la recta graficada. Con eso hemos verificado que realmente esta ecuación que encontramos pasa por los puntos dados.